Hola, bienvenidos una vez más al canal de la Maestra Luz. Continuamos con esta serie de la guía para la presentación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, promoción vertical en lo que es dirección. El documento que sigue ahora es la asesoría a las escuelas, reflexiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros. Se inicia con la fundación del Sistema Educativo Nacional, en el que dice que, al momento de fundarse fue por una serie de factores que ya requerían de que la población, sobre todo pues en este caso los menores, pudieran ser partícipes de lo que era ya una necesidad, el saber pues leer, escribir y participar en la sociedad. La fundación de la escuela coincide con la transformación de la profesión docente, ya que si recordamos por algunas historias que nos han platicado, pues los maestros eran, como por decirlo así, maestros particulares. Iban a las casas de algunas personas o en alguna iglesia, en algún centro, se juntaban y los padres de familia pues les pagaban para que les enseñaran a sus hijos a leer, a escribir, a contar. También había muchas situaciones o muchos casos en los que se les compartía lo que era el catecismo religioso y un catecismo cívico también. La profesión docente después comenzó a transformarse gracias a que, hubo esta necesidad de que se formalizaran, ¿no? O de que más alumnos pudieran participar en lo que eran estos procesos de enseñanza. La profesión docente entonces empezó a tener varias transformaciones, pasó de ser una ocupación que era remunerada por los padres de familia, pasó a ser pues un asalariado del gobierno, ¿no? En este caso pues de las ciudades más cercanas, de los ayuntamientos, que era donde se inició toda esta parte de las escuelas. A partir de la creación del Sistema Educativo Nacional, se empiezan a ver otros factores, se empiezan a surgir otras necesidades y se ve que se requería ya de que hubiera un tipo de acompañamiento para poder satisfacer la parte de lo que era la obligatoriedad, la participación de las personas en cuanto a lo que era la formación para los pequeños. Entonces comienza a perderse la parte de ser una ocupación muy, eh, pues muy casera, muy primitiva, a ya convertirse a una profesión realmente como una persona preparada. De forma paralela comienza a difundirse la nueva pedagogía y los nuevos métodos de enseñanza. Garantizar la obligatoriedad de la educación es el siguiente subtema. Y nos dice que en los inicios del Sistema Educativo Nacional surge esta necesidad de garantizar que los padres cumplieran con la parte de la obligatoriedad de la educación. Entonces, desde la parte de la administración educativa de la mayoría de los estados, comienza a haber una inspección escolar. La primera administración educativa que surgió en nuestro país fue entonces esta inspección escolar, que se dedicaban más que nada a situaciones político-administrativas, es decir, como que buscaban de garantizar que las familias llevaran a los niños a las escuelas, habiendo situaciones pues de llamadas de atención o incluso penales en contra de los padres que no llevaban a sus hijos a las escuelas que se estaban creando. Entonces, la escuela pública, desde su origen y hasta nuestros días, lo señala que pues sigue siendo como expuesta o abierta hacia los sectores socioeconómicos más bajos o medios en la actualidad también. Esto es porque la mayoría de los padres de familia que acudían a estas escuelas pues eran de esos niveles socioeconómicos, los que pertenecían a una clase un poquito más alta con algunos recursos, pues seguían pagando al maestro particular para que fuera hasta su casa a instruir a los hijos.
La obligatoriedad de la educación primaria, entonces, que primero inició pensada en que los padres fueran quienes pagaran, ¿no? Con sus recursos económicos a lo que era pues los maestros que iban a instruir a sus hijos, pues pasó ahora a una obligatoriedad, pero del Estado. Ellos eran quienes tenían que pagar esos salarios y además pues satisfacer la demanda que en ese momento comenzó a crecer muchísimo en cuanto a lo que era la apertura de escuelas, de espacios para que los alumnos fueran y empezaran a tomar sus lecciones. Actualmente la obligatoriedad sabemos que está señalada en la Constitución y en la Ley General de Educación, por lo que pues seguimos con esta línea. Los inspectores tenían las siguientes tareas: verificar la asistencia de los niños a la escuela, vigilar que los niños no anduvieran en las calles, hablar con los padres y en su caso, pues consignarlos ante el ayuntamiento. Entonces, si no los llevaban a la escuela, determinaban que esa familia era negligente, pues los llevaban ante el ayuntamiento y ahí recibían la sanción que pues que correspondía, ¿no? Para esa negligencia. La supervisión administrativa y la supervisión técnico-pedagógica. Cuando empieza a haber toda esta revolución de educación, ¿no? Empezó a haber tantas demanda por parte de los alumnos de que querían participar, querían estar yendo a las escuelas para poderse educar. Entonces surge la necesidad de acompañar a los maestros, porque recordemos que no eran en su inicio como profesionistas, eran personas que, bueno, sabían leer, escribir, hacer cuentas y eran quienes instruían a los otros. Entonces, se vieron en la necesidad de crear una supervisión técnica pedagógica, que era la que tenía como función organizar academias, conferencias pedagógicas y actualizar a los maestros, mientras que los supervisores administrativos pues eran los que observaban que los niños asistían a la escuela, que los maestros impartían sus clases, que se cumplieran los programas de estudio y que la escuela contara con una infraestructura mínima. Así fue como se dividieron para poder garantizar todo lo que era el funcionamiento a nivel institucional, administrativo, por decirlo así, y la parte de la profesionalización de los maestros que en ese momento estaban impartiendo las clases. Pero bueno, empezaron a surgir muchos conflictos entre estas dos figuras y por lo tanto, pues tuvieron que unificarse nuevamente. Entonces, luego ya la supervisión y el apoyo en la formación y actualización de los docentes. Con la Revolución Mexicana, pues sabemos que comienza a haber muchas situaciones de abandono de las escuelas, muchas situaciones pues políticas, económicas, sociales, etcétera, y surge aquí una situación que habría que cubrir aquellos espacios en las zonas rurales, en las zonas retiradas, en el campo, para poder garantizar que esos niños que vivían en esos espacios, pues también pudieran acudir a las escuelas. Entonces, era muy complicado poder cubrir toda esta demanda de maestros rurales que se requerían, porque pues tenían que retirarse obviamente de la ciudad para poderse ir a radicar al campo y poder ayudar a los alumnos a formarse. Entonces era un trabajo complicado, era un trabajo duro. Sin embargo, se comenzó a hacer el trabajo, se comenzó a capacitar a los maestros y se crea un sistema de formación de maestros rurales. Cuando empieza a haber todo este reclutamiento masivo de maestros, pues también empieza a haber otras situaciones que sería la obligación al desarrollo de funciones complementarias de este grupo en particular. Por ejemplo, pues las funciones de apoyo técnico pedagógico que se requería para que se comprendieran las contextualizaciones y la forma de intervenir pedagógicamente con los alumnos. Al final de la década de 1920 se dio una nueva diferenciación. Ahora los supervisores siguieron cumpliendo las funciones antes señaladas, pero surgieron las escuelas normales rurales y las misiones culturales para la capacitación de los maestros. A partir de 1940 empieza a cambiar la situación, la función de capacitación pues ya comienza
hacerse profesionalmente con los maestros rurales y se encomendó a la normal más grande del mundo, que es el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que tenía esa tarea principal de capacitar y de mejorar al profesional, que sería en este caso de los maestros rurales y urbanos también. Entonces querían que todos los maestros que en ese momento iban a ejercer como tal, pues ya contaran con un título como docentes, porque pues muchos todavía no tenían ese título, sin embargo, pues estaban frente a grupo y lo que querían era capacitarlos y la forma de garantizar esa capacitación pues era esta, ¿no? Que se acercaran a las normales para que todos tuvieran un título como docentes. Por otro lado, la función de actualización, por lo menos de manera teórica, pues quedó encomendada a los supervisores escolares. En este periodo donde la decisión política urgente fue crecer, expandir e incorporar el mayor número de niños mexicanos a la escuela, se priorizó una política fundamentalmente expansiva. Entonces, querían abarcar lo más que se pudiera del territorio nacional. La Secretaría de Educación Pública centralizó la elaboración y aplicación de los planes, programas de estudio y además en el 59 crea la CONALITEG, que sabemos que es la que se encarga de la producción de los libros de texto gratuitos y entonces de esa manera pudieron de alguna manera cubrir todo lo que era el territorio nacional, también bajo una mirada pues un poquito más lineal, por decirlo así, en la que iba a ser compartida, porque los libros pues iban a ser iguales para todos, los contenidos iban a ser iguales para todos y vamos a poder tener una visión de trabajo más unificada desde esta parte de los criterios docentes. En ese tiempo se tuvo un panorama completamente distinto a los anteriores, con una educación similar para todos. Entonces comienza esta producción de textos, se empiezan a repartir y de esta manera empieza una forma de trabajo pues más colaborativa, más lineal, más enfocada a lo que se pretendía en ese momento formar como ciudadanos. Dentro de este contexto, la función de apoyo técnico-pedagógico, de conducción pedagógica, se desdibujó por completo y ocurrió el periodo de expansión más acelerado del sistema. Educación para todos. Aquí, al mismo tiempo, durante que este periodo se puso en marcha un programa de tipo comando que trataba de cubrir todo lo que era el territorio nacional y fue bajo el nombre de Educación para Todos entre el 79 y el 82. Durante estos años se creó y consolidó la educación llamada indígena bilingüe, aquí empezaban ya a voltear hacia este sector poblacional, empezaban a tratar de hacer algunas adecuaciones para poder cubrir lo que se requería. También se empieza a impulsar la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas. También se produce un libro integrado para primer y segundo grado. Se crea un programa llamado 12-14, que era para los chicos de esta edad, poderlos alfabetizar también. Y comienza a haber situaciones de jardines de niños, de la creación de jardines de niños para poder garantizar que desde esas edades tempranas pues pudieran empezarse a formar para que tuvieran ya un perfil para lo que era la primaria. En ese momento entonces se empieza a ver un primer resurgimiento de la función de apoyo técnico-pedagógico, la creación de las federaciones y la de estos programas diferenciados y de carácter piloto experimental, desarrollados al margen del sistema burocrático tradicional y de las escuelas regulares bajo la cobertura del programa Educación para Todos. Así empezaron a desarrollarse a un ritmo más acelerado en esta parte de los asesores, las llamadas mesas técnicas de cada nivel y modalidad educativa. También ya empezaba la parte de la educación especial a checarse ahí un poquito. En estos años, por primera vez, el currículo nacional vivió sus primeros ajustes para operar la parte de lo que es la alfabetización para los adultos y se crea el INEA.
La diversificación de los programas educativos se dio todavía en una época en la que predominaba una política cuyo objetivo principal era garantizar la asistencia de los niños a la escuela. Entonces eso era lo que más le seguía importando. Ese fue el cambio más importante en la historia de la educación del siglo XX. Si recordamos el desarrollo de una escuela rural que buscaba resolver la manera de llegar al campo y a los indígenas también. Estos elementos influyeron en la formación de cuadros de acompañamiento técnico-pedagógico para cada programa. Y aquí había una primera expansión importante de los cuadros de apoyo técnico-pedagógico, aunque todavía, pues comparadas, pues, seguía siendo pequeña. Otro factor que contribuyó al desarrollo de los cuadros de apoyo técnico-pedagógico a finales de la década de los 70 fue la necesidad de contar con personal calificado, pedagógicamente hablando, claro, en las nuevas delegaciones de la SEP, pues la mayoría de estas delegaciones en los estados no provenían del magisterio, estaban un poco desfasados en cuanto a lo que eran los perfiles, el trabajo en sí en el aula. Entonces necesitaba haber muchísima comunicación con supervisores, jefes de sector, con los responsables de la administración directa, etcétera, etcétera. Así en esta etapa tenemos un doble origen del personal de apoyo técnico-pedagógico por la diversificación de los programas y por la descentralización. La reforma educativa y calidad en la educación. Una segunda emergencia en la función técnico-pedagógico se inicia con dos reformas muy importantes, una reforma político-administrativa y la segunda fue la reforma educativa. Si se observa por el cambio de la estructura operativa de los sistemas estatales, por la puesta en marcha de una reforma curricular y por la creación de una gran diversidad de programas educativos, la función de apoyo técnico-pedagógico llegó a ocupar un espacio cada vez más importante en la conducción y operación en el ámbito central de la Secretaría de Educación. Cuando emerge una reforma educativa como la de principios de los años 90, se pone en marcha tantos programas necesitados de equipos técnico-pedagógicos. La supervisión se vio sometida a una fuerte presión porque de la noche a la mañana se convocó a los profesores a desempeñar funciones de carácter técnico-pedagógico. Tenían que cubrir la demanda, la necesidad de comprender estos nuevos planes, estas nuevas reformas que se realizaron. Es aquí que la función de apoyo técnico-pedagógico tiene que ser repensada y ejecutada. La función de apoyo técnico-pedagógico y la formación continua. El desempeño de la función técnico-pedagógica, ya sea como supervisores o bien como equipos de mesas técnicas, de programas de centros de maestros, etcétera, es polifuncional. Asimismo, sabemos que hay funciones de carácter general que se requiere una vez de una formación general. Uno de los cambios que más impacto tiene en la actualidad sobre la función de apoyo técnico-pedagógico se refiere a la formación continua, a la transición del PRONAF en Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, con sus programas rectores estatales. Entonces, sigue habiendo esfuerzos para que esto pues sea un acompañamiento realmente dirigido y que tenga obviamente buenos resultados. Con esas reflexiones se culmina la parte que nos pide el documento que analicemos, pero después en las siguientes páginas pues nos habla de que es complicado en estos tiempos que estamos viviendo ahora, es realmente complicado ser un docente, por lo tanto este acompañamiento técnico-pedagógico no tendría por qué centrarse en la parte de rigurosa, ¿no? Burocrática, sino más bien ser flexible, estar adecuada a las necesidades de lo que va surgiendo en las escuelas y en las demandas que tenemos como profesores para poder satisfacer tantas cuestiones que se presentan de manera ya cotidiana en todas las escuelas, y no solo de México, sino en las escuelas de todos lados, en las que este trabajo está siendo cada vez más señalado, ya que, como decía en otro de los documentos que estuvimos trabajando,
nos decía que el proceso de aprendizaje, pues es individual y es algo que no puede verse, por decirlo así, pero la parte de la enseñanza sí puede medirse, sí puede catalogarse. Por tanto, el alumno no es tan observado como lo es el docente. Entonces, ese rol, pues cada vez nos lleva a tener más presión, nos lleva a tener que satisfacer más y más necesidades que se van presentando, y nos dice aquí pues cuál sería la forma más sana, más cercana, más real y plausible para que los asesores técnicos pedagógicos realicen su función, pero desde esta satisfacción de necesidades profesionales, no centradas en la parte burocrática, administrativa, sino más bien en lo que se requiere para que estos profesionistas que estamos frente al aula, pues podamos comprender cuál es ese rol, pero también estar acompañados en la parte, por decirlo así, pues armónica de lo que debiera ser el trato y las relaciones entre los múltiples factores y elementos y personas que conformamos las escuelas.